¿Qué tal, viajero? Hoy vamos a hablar de lo que yo creo que es para mí un error que está en el inconsciente colectivo incluso. No es vendida de humo, yo entiendo que YouTube está plagado de vídeos con títulos sensacionalistas, pero es una idea, un planteamiento que he desarrollado pues tras dar más de 10 años de clases de arte. Porque sí, aparte de escribir, también pinto, también dibujo, alguna vez he dado talleres de escultura, y he visto que la norma, he visto que el fallo se repite una y otra vez, sin excepción. ¿Cuál es este fallo? Sencillamente nos pensamos que más es más. Más palabras, mejor redacción. Más verbos, más oraciones, más adjetivos en una descripción, mejor es el texto. Cuanto más dramático, cuantas más subordinadas, oraciones subordinadas, es decir, ya sabes, una frase que tiene más de un verbo, mejor es el texto. Cuanto más te recrees, cuanto más cuentas, cuanto más repitas, mejor va a calar en el lector. Cuantas más batallas añada en mi libro de fantasía, mejor. Cuantos más personajes haya, mejor. Cuantos más giros de guión, mejor. Cuantos más giros de tuerca, más sorpresas, más villanos, más motivos, más razones, todavía mejor. Y en realidad esta es la fórmula del fracaso. Es la fórmula del fracaso. Porque cada vez, cada vez que una saga de libros, de cine, de videojuegos se ha vuelto demasiado compleja, eso ha coincidido siempre, pero siempre, con su decadencia. Un ejemplo, venga, pongamos un ejemplo. Pues para mí, Dragon Ball, en gran medida, dentro de que Z es muy mítico, perdió un poquito su esencia cuando empezó a tener estos arcos con tantos personajes, con tantos niveles, con tantas variantes, y no voy a señalar a ninguna serie en concreto. Tú ya pensarás a qué series me puedo referir de Dragon Ball. Pero es que incluso en Z la cosa estaba más contenida. Era Super Saiyan 1, o el Super Saiyajin 1, llegaron al 2, que tampoco hacía mucho con ello, llegaron al 3, y ahí se quedaron, en Dragon Ball. Y de hecho, todos sabemos, los que somos seguidores de Dragon Ball, que Akira Toriyama continuó esa serie más allá de lo de Frieza, que él consideraba que era el final de su historia, pero siguió solo por imposiciones de la productora. Para Toriyama, la historia de Dragon Ball, la original, que además la serie original de Dragon Ball era mucho más sencilla, mucho menos cósmica, mucho menos exagerada, terminaba con Frieza. Punto. Todo lo demás, lo de Cell, que no quiere decir que no sean sagas épicas o que no tengan sus momentos, pero todo lo demás fueron añadidos que lo fueron haciendo todo más complejo y no estaba en la idea original del autor. Y ahí tienes un ejemplo. Por ejemplo, Marvel. No hablo de las películas, porque en realidad las películas yo creo que acertaron en su momento porque te lo simplificaban todo mucho. Y, claro, tú pensarás, que te lo simplifiquen todo es mejor. Pues sí, es que muchas veces sí, porque claro, cuando alguien se quiere enganchar a los cómics Marvel, o a los cómics DC, el problema es que tiene tanta oferta, tantas líneas, tantas versiones, tantos personajes, que el desconocido llega y ni siquiera sabe ni por dónde empezar, que es una de las cosas que está fastidiando brutamente a la industria del TVO, a la industria del cómic. Hay tantísima cosa y encima, hoy en día con la economía que es que ni siquiera sabes por dónde empezar. Todo complejo, todo versiones alternativas, los personajes han muerto 5.000 veces y luego han resucitado, hay 20.000 giros inesperados y casi, en muchos casos, innecesarios, que yo por eso lo concreto con las novelas gráficas, con los cómics, bueno, con los cómics siempre he sido muy fan de la novela gráfica. Tienes una historia, la disfrutas, te quedas con sus ocurrencias de guión, con sus giras de pinza, porque te dicen claramente que son historias alternativas, como por ejemplo el viejo Logan, y ya está, y te lo lees una tarde, disfrutas como un campeón, te recreas en el arte del TVO y a vivir la vida. Y Marvel muchas veces echa para atrás por lo complejo que es. Venga, hablemos de las pelis. El multiverso. ¿Por qué el multiverso en general es una saga que no está funcionando? Pues porque cometió un fallo que la saga del infinito no cometió. La saga del infinito tú te tenías claro quién era el villano, de qué iba la cosa, había que hacer algo muy típico de muchas historias, como lo es recolectar las piedras del infinito, las gemas del infinito, como las llames en tu país, que es un poco el rollo Pokémon, o es el rollo Dragon Ball también, recolecta objetos mágicos, o recolecta bichos. Es algo muy típico de mogollón de historias, las propias leyendas artúricas van a encontrar el Santo Grial. O sea que la búsqueda de objetos legendarios es casi como
uno de los mitos más clásicos y básicos. Pero la saga del multiverso empezaron con Kang, ahora están con Doctor Muerte, pero ha habido un mogollón de cosas desconectadas, en ningún momento han explicado las reglas del multiverso, llegas a Deadpool y Lobezno y todo es súper confuso, casi todo es cosas que ocurren sobre la marcha, y claro, eso es una de las cosas que ha provocado el fracaso, entre comillas, de la saga del multiverso. Que por cierto, si todos estos temas que estoy mencionando te molan, pásate por mi canal de cine, Pelis con amigos, porque aparte de un canal de escritura también tengo un canal de cine. Lo tienes en la descripción. Pero creo que con todo esto me has entendido. Cuando hacemos complejas las cosas, lo más normal, a menos de que encontremos un público de lectores que sean muy fans de esa complejidad, ya sea de estilo, de temática, de narrativa, lo más normal es que fracasemos. Y no se trata de que el lector sea tonto o que la gente sea tonta. Mucha gente malinterpreta esto y mucha gente echa la culpa al lector o al público. Cuando todos los autores que triunfan, autores y autoras, los que triunfan valoran a su público en cierta medida. He puesto muchas veces el ejemplo de Alex Raymond, que era un tipo que siempre estaba pensando en qué quería leer su público para hacer sus historias. El autor de Flash Gordon, por cierto, por si no sabes a quién me refiero. O Stan Lee. Stan Lee tiene una visión empresarial que hizo posible que Marvel, pese a que en muchas etapas era una república bananera, subsistiese hasta día de hoy como editorial. Hacerlo sencillo no es hacerlo para tontos, tampoco me malentiendas. Si te pasas de simplificar el estilo en la narrativa, lo que va a pasar es que a lo mejor pues conviertes tu obra en una novela infantil en el mal sentido de la palabra, que hay obras infantiles que son maravillosas. Quiero decir que vas a tomar al espectador por tonto, y no te hablo de tomar al espectador por tonto. Te hablo de que, en tu historia, a lo mejor, con que haya una única traición por parte del mejor amigo del héroe, ya tiene suficientes giros para la primera parte. Te estoy diciendo que a lo mejor con 3 personajes en vez de 7, tu novela ya da mucho juego. Y si no piensan cuántas historias tienen un dúo dinámico que funciona. Por ejemplo, Toy Story. O, por yéndonos a los libros, la segunda era de Walks on Wayne. ¿Vale? O si no, nos vamos a los clásicos de clásicos, Don Quijote y Sancho Panza. 2 personajes te pueden sostener perfectamente una novela. A veces, con que haya solo una temática o una trama en tu novela, funciona. Mira Harry Potter. Los primeros libros era todo desde el punto de vista de Harry. Y ya luego fue con el tiempo desarrollando el resto de tramas. Nacidos de la Bruma, el primero de todos, es un libro muy sencillito, te lo lees, es autoconclusivo, disfrutas. Stranger Things, te dejan un pequeño cabo suelto al final de la primera temporada, pero la historia es súper conclusiva y muy fácil de seguir pese a que tiene varias tramas, porque al final todas giran en torno a lo mismo. A veces, con que sencillamente sea una historia basada en ciertos arquetipos legendarios, antes hemos hablado de la recolección de objetos míticos, como lo puede ser la Guerra de las Galaxias o Star Wars, te basta y te sobra. Cosas sencillas, cosas sin muchas florituras. La primera de Piratas del Caribe funcionó más que la tercera, por ejemplo, porque la tercera ya metía muchas tramas, muchos giros, muchos personajes que iban y venían, muchos villanos que no desarrollaban bien. Y la primera es una aventura sencilla, sin mucha complicación, y ya está. Indiana Jones funcionó en gran medida porque era una recopilación de aventureros de seriales de los años 30 con algún toquecito James Bond contra unos enemigos súper míticos y reconocibles como lo son las Nancies, ya sabes que en YouTube no se puede decir la palabra, Nancies, con elementos judeocristianos como lo puede ser la Cadena de la Alianza o el Santo Grial, una música entrañable de John Williams, pero estaba todo centrado en cosas básicas. Cuando escribas tu libro, y es que incluso ya te hablamos de la redacción, cuando escribas tu libro, pregúntate si necesitas que sea complejo. Pregúntate si tu estilo tiene que ser demasiado recargado y a lo mejor con oraciones simples, pocas descripciones escuetas, pocas subordinadas, un uso muy concreto, muy a cuentagotas de los adverbios, no tienes más que suficiente para tu libro. Y a veces, ya te digo, es contraintuitivo porque en el fondo el ser humano es trabajador. Si tiene la motivación y tiene la energía adecuada, es trabajador. Lo que pasa es que muchas veces malgastamos nuestra energía en tonterías. Y a veces hacemos más complicadas las cosas de lo que son. Mi caso personal, para ir terminando Guía de Mundo, cuando empecé a corregirlo, metía una de paja y una de descripciones que no hacía más que echar para atrás a cada lector beta que le echaba un vistazo. Y yo recuerdo que conseguí completar la última corrección a base de simplificarlo todo. Lo he dicho en otros vídeos y lo seguiré diciendo. Por lo tanto, como práctica, que es lo importante para que estos vídeos sean útiles del todo, pregúntate
en cuántas cosas te estás complicando demasiado, qué personaje te puede sobrar, qué trama te puede sobrar. No quiere decir que lo abandones para siempre, puedes retomarlo en otro libro, en otra historia. Pregúntate, cuando corrijas, cuántas oraciones sobran, cuántas frases sobran, cuántas descripciones sobran. Y a lo mejor obtienes un libro muchísimo mejor, terminas antes, con una calidad mayor y tu éxito editorial es incluso mayor. Ya te dejo con la tarea, querido viajero. Y si eres nuevo, si me has descubierto hace poquito, que está pasando mucho, no hace demasiado, superamos los 700 suscriptores, pues yo soy Sergos de Remas, querido viajero, y en este canal todos los días, en formato short, en este formato videobloguero, en vídeos editados analizando guiones de películas y de series, en podcast, te doy consejos de escritura. Si quieres aprender a escribir un libro, creo que este canal te interesa, lo creo firmemente. Si el vídeo te ha gustado, dale me gusta, compártelo, comenta qué te ha parecido y si se ha entendido todo, por si quieres que me extienda un poquito más en algún punto. Y ya como último, si me quieres apoyar como mecenas, tienes un Patreon en la descripción. He mencionado el canal de cine, también tengo un canal de dibujo por lo que se está haciendo un cómic, por ejemplo, ahí puedes aprender a dibujar. Y si tienes un afán creativo, un afán artístico, pues también lo puedes explotar ahí. Y nada más que decir, que encuentres bendiciones en tu aventura. Arma Nimbus.